SCP-187. Vision doble. Categoría: seguro. Descripción: SCP-187 es una mujer caucásica, alrededor de 20 años, 180 centímetros de altura, pesando 40 kilogramos. Se está recuperando de los efectos de la desnutrición. SCP-187 exhibe una forma única de precognición por la cual ella ve todo en dos maneras simultáneamente: cómo son y cómo serán. Ella no observa los cambios menores, solo los cambios que serían considerados como lo normal. Por ejemplo, como un experimento, se le presenta a 5 miembros del personal clase D, y se le pregunta cuál de ellos cambiará sus prendas. Ella no puede contestar: un cambio de este tipo no es lo suficientemente drástico. Sin embargo, cuando se le presenta a 5 miembros del personal clase D, y se le pregunta cuál recibirá un disparo, ella fue capaz de predecir cuál, todo el tiempo, mientras ella podía ver la herida infligida con solo ver a la persona. SCP-187 no puede prever eventos futuros o cambios a los objetos los cuales no está observando. Más bien, ella puede ver el estado futuro de lo que sea que esté observando. Esto ha conllevado algunas consecuencias inesperadas. Por ejemplo, como parte de los experimentos usuales hechos en las nuevas adquisiciones de humanos/humanoides SCP, se le dio a SCP-187 una prueba estandarizada de IQ. Cuando los resultados fueron cotejados, se reveló que ella tenía un IQ que excedía de los 300, el límite de las pruebas. Esto, claramente, la habría hecho el ser humano más inteligente de todo el planeta. Sin embargo, su intelecto no parecía ese alto en base a sus entrevistas iniciales. La prueba fue repetida 4 veces, y cada vez, ella obtenía el puntaje máximo, contestando cada pregunta correctamente. Cuando fue entrevistada por causa de esto, reveló que en verdad no conocía las respuestas de las preguntas. Más bien, ella había visto las pruebas con las respuestas ya escritas. Cuando se le dio una prueba de IQ computarizado, donde lo que escribía no afectaba el estado futuro de donde escribía la respuesta, un teclado, en lugar de un bolígrafo y papel, se reveló que su IQ es de 97, ligeramente por debajo de la media. Esto pasa con cada prueba escrita que se le da a SCP-187, ella puede ver las respuestas por adelantado, en base de lo que ella misma vaya a rellenar, incluso si las pruebas están escritas en un idioma que ella no entiende. Esto presenta una posible paradoja ontológica, una inyección al presente de la información del futuro. Es desconocido de dónde proviene esta información y las respuestas correctas, posiblemente nunca se conozca. SCP-187 sufre de daño psicológico como resultado de su anomalía. Cuando, por ejemplo, ella está en la compañía de personas que morirán pronto, ella observa simultáneamente a sus hijos vivos y saludables, y sus 2 muertos, en veces siendo estos cadáveres en descomposición, dependiendo en qué punto del futuro vayan a morir. A causa de esto, la asistencia farmacológica es requerida para mantenerla lúcida. Debido al efecto de la desnutrición prolongada en la salud de SCP-187, la muerte de 187 tendría un gran impacto en los planes de emergencia que tiene la Fundación a medio plazo. SCP-187 deberá tener los ojos vendados durante las comidas. Las comidas no deben durar más de 15 minutos, y debe ser en un lugar el cual SCP-187 no haya predicho algún cambio significante. Observaciones y comentarios hechos por SCP-187 los cuales resultaron ser profecías. El divorcio de la doctora. Censurado. Tu anillo. ¿Mi anillo? Sí, tu anillo de bodas. ¿Qué ocurre con él? No lo estás usando. Lo estoy usando, mira, está justo aquí. No lo estará. El esposo de la doctora. Censurado. Le presentó el documento de divorcio al día siguiente. Cuando regresó a sus labores, ya no estaba usando su anillo de bodas. Había estado casado por 19 años, más de la mitad de su vida, así que cuando usaba el anillo era considerado normal, y no usar el anillo fue lo suficientemente anormal como para que SCP-187 lo viese. Las muertes del personal de clase D. 16.124. ¿Por qué está tan inflado?
D-16124 fue expuesto al vacío del espacio después de ser enviado a través de SCP-120 en orden de marcar el siguiente destino. D-16198. Él es lindo. ¿Quién? ¿El hombre que está de pie afuera de esa celda? Sí. ¿Cuál es su nombre? No sé. Hey, tú. D-16198 giró hacia ellos, punto en el cual SCP-187 jadeó y estalló en lágrimas, gritando, «Él va a morir». ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Tiene un gran agujero en el lado izquierdo de su cabeza. D-16198 fue luego terminado por un disparo mientras intentaba escapar del sitio. Tal vez haya intentado escapar debido al grito de SCP-187, lo que implica que puede ver lo que pasará aún si se mueve. D-16206. Sus piernas, sus piernas, sus piernas, sus piernas, sus piernas, sus piernas. ¿Dónde están sus putas piernas? D-16206 fue asesinado cuando SCP Censurado. escapó de su celda y lo partió a la mitad cuando intentaba escapar del sitio. El intento de escape de SCP Censurado. Mientras estaba siendo escoltada a través del sitio, Censurado. SCP-187 se detuvo fuera de la celda de SCP, Censurado. observándola intensamente. ¿Qué estás observando? ¿Cómo pudo escapar a través de una puerta tan pesada? Disculpa. Esa puerta es tan gruesa como un pie. ¿Cómo se las arregló para destruirla? 17 horas después, SCP Censurado. se las arregló de alguna manera para romper la contención, y efectivamente atravesó la puerta de su celda. No obstante, el Dr. Klein había alertado a seguridad del sitio debido a las declaraciones de SCP-187, así un equipo de respuesta armada ya estaba listo, y se las arreglaron para subyugar a SCP. Censurado. El costo de mantener un equipo médico a la mano todo el tiempo para asegurar el bienestar de SCP-187 es obviamente alto. Sin embargo, el hecho de que su anomalía permitió la prevención de un intento de escape por parte de SCP, Censurado. un ítem de clase Keter, mostró que ella puede ser útil para más que investigación. Se ha enviado una propuesta para presentarla ante SCP aparentemente indestructibles, en la esperanza de que ella los observará ya sea muertos o destruidos, y que sea capaz de describir la manera de muerte/destrucción. Esta propuesta está pendiente, la potencial logística temporal requiere de una cuidadosa consideración. En efecto, ella podría ver los métodos de destrucción/terminación, los cuales solo podrían ser posibles porque ella los ha visto. Esto ha causado concierne entre los muchos miembros del personal de alto rango. Los detalles de la experimentación subsecuente pueden ser encontrados en el Registro de Experimentos 187-1. Registro de Experimentos 187-1. Registro de Experimentos del Dr. Gears, exposición experimental de SCP-187 a otros ítems SCP. Fecha. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Al. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Experimento 01. Exposición a SCP-173. SCP-187 produjo un grito sustanciado por 1 minuto, 38 segundos antes de perder la conciencia y caer en el suelo. SCP-187 tuvo que ser removida físicamente, y mantuvo un estado catatónico por 48 horas. SCP-187 recuperó la conciencia, pero era incapaz de recordar lo que había visto, y permaneció en un ligero estado de shock por varios días. Experimento 02. Exposición a SCP-139. SCP-187 indicó que había visto varios fragmentos óseos alrededor, junto a datos eliminados, aún no ha sido identificado. SCP-187 estaba extremadamente preocupada, mientras gritaba «puede verme. Está fuera, puede verme». Varias veces, tuvo que ser retenida y removida físicamente. Experimento 03. Exposición a SCP-162. SCP-187 no sintió atracción a SCP-162, y preguntó por qué estaba viendo una pila de escoria derretida.
SCP-187 fue removida de la contención sin incidentes. Experimento 04. Exposición a SCP-529. SCP-187 parecía bastante nerviosa mientras preguntaba ¿esto es un chiste? Varias veces. SCP-187 informó ver un gato, y de alguna manera parecía solitario. SCP-187 procedió a acariciar a SCP-529, moviendo su mano donde tendrían que estar los cuartos traseros, como si acariciase la cola. Solicitó ver por más tiempo a SCP-529. Experimento 05. Exposición a SCP-003. SCP-187 parecía nerviosa, luego dijo hola a SCP-003. Luego SCP-187 aparentemente entabló conversación con SCP-003. Sin embargo, ningún miembro del personal fue capaz de escuchar cualquier sonido o emanación auditiva de SCP-003. Cuando se le preguntó, SCP-187 respondió que SCP-003 era una dama muy amable, ella parece ser bastante lista. Se ha solicitado el aumento en la seguridad y supervisión a SCP-003. Experimento 06. Exposición a SCP-882. SCP-187 entró en el área de contención y observó a SCP-882. SCP-187 retrocedió varios pasos, y parecía estar en un ligero estado de shock. Se le preguntó a SCP-187, y respondió Jesús, es inmenso, esto es, increíble. SCP-187 dejó de responder preguntas y continuó observando a SCP-882 sin parpadear por 3 minutos. SCP-187 tuvo que ser removida físicamente del área de contención para pasar a la interrogación. SCP-187 parecía deslumbrada, y respondió. Es tan complejo, es enfermizo, con todos los huesos y sangre en él, pero parece ser como el interior de un reloj de 50 pies de alto. Es algo lindo. Antes de que SCP-187 fuera regresada a contención, SCP-187 cayó de repente al suelo, gritando y sosteniendo su cabeza. Después de varias horas, durante las cuales SCP-187 estaba fuertemente sedada y no respondía a las preguntas, SCP-187 informó moliendo, imponente, chillante, sonaba como un choque de trenes que seguía y seguía. SCP-187 informó que el sonido duró por aproximadamente 3 horas antes de que se desvaneciera. Se solicitó incrementar la seguridad alrededor de SCP-882. Experimento 07. Exposición a SCP. Censurado. Datos eliminados. Experimento 08. Exposición a SCP-015. SCP-187 fue expuesta a SCP-015 con la ayuda del equipo Z-9. SCP-187 informó ver algunas diferencias en la estructura, hasta que abrió la puerta que llevaba a la salida de SCP-015. SCP-187 informó ver un pasillo de pipas que se extendía millas y millas. SCP-187 indicó que no era capaz de ver el otro lado del pasillo, pero que parecía extenderse a los lados, con montones de pasillos laterales. Los miembros del equipo Z-9 no reportaron comportamiento inusual dentro de SCP-015, y que la puerta se abrió al espacio libre, sin ningún tipo de pasillo visible. Experimento 09. Exposición a SCP-415. SCP-187 comenzó la observación de SCP-415, e inmediatamente parecía estar agitada. SCP-187 parecía estar sintiéndose físicamente enferma, y pidió repetidamente ser removida de la observación. La interrogación reveló que SCP-187 había visto un cadáver que estaba parcialmente descompuesto. Se avisó de incrementar la seguridad de SCP-415. Experimento 10. Exposición a SCP-455. SCP-187 es llevada a observar a SCP-455 desde una pequeña embarcación. SCP-187 inhala bruscamente, luego agita su cabeza e intenta mirar hacia otro lado. SCP-187 tuvo que ser manipulada físicamente para continuar la observación de SCP-455. SCP-187 intenta articular un sonido, antes de gritar varias veces. SCP-187 observó una gran cosa.
Era una masa de metal, flotando, como una gran isla hecha de bultos, oxidados. Era como si estuviera enfermo, con tumores, pero todo era de metal. Yo pude sentirlo. No está vivo, nunca lo estuvo, pero piensa que lo está. ¿Qué demonios fue eso? Está bajo revisión. Volver a insertar el equipo de reconocimiento en SCP-455. Experimento 11. Exposición a SCP-343, SCP-187 entra en la contención junto a SCP-343. SCP-187 y SCP-343 parecen conversas sin incidente acerca de temas generales por casi hora y media, vea transcripción 33AR. SCP-187 declaró que SCP-343 parece muy agradable, un poco solitaria. Para una niña, ella es bastante cortés. ¿Cuántos años tiene? ¿6, tal vez 7? El aumento de los esfuerzos de investigación en SCP-343 está bajo revisión. Experimento 12. Exposición a SCP-646. SCP-187 parece violentamente enferma después de observar a SCP-646. Después de la recuperación, SCP-187 indicó que había observado gusano gigante, cosas. Cientos de ellas, con cierto tipo de cuerpos humanos y caras, tenían tentáculos, todos sobre unos y otros, y todos estaban retorciéndose y. Dios. Había uno cerca del medio, no estaba cómodo, tenía un tipo de caparazón, y ese tipo de cabeza de jalea, creo que se estaba apareando. Se avisó de mejorar la seguridad para SCP-646. Experimento 13. Exposición a SCP-106. La prueba de observación de SCP-187 abortada después de 30 segundos, debido al incidente de escape de SCP-106. SCP-187 parecía observar al personal bajo ataque o bajo intensa tortura física y mutilación 2 minutos antes de que fueran atacados o torturados. SCP-106 parecía enfocarse específicamente al personal que estaba bajo la observación de SCP-187. SCP-106 parecía evitar lastimar a SCP-187 en 3 incidentes separados. En la interrogación, SCP-187 dijo esa cosa quería una audiencia. Alguien que viese. ¿Le gusta SCP-187? Se rehusó a responder. Interrogación pendiente. Procedimientos especiales de contención. SCP-187 debe ser atendida todo el tiempo por el personal médico, quienes deberán administrarle tranquilizantes o sedarla en caso necesario. Debe ser mantenida bajo un conjunto de restricciones médicas para prevenir que se dañe a sí misma. Específicamente, ella debe vestir manoplas acolchadas todo el tiempo, para prevenir que intente dañar sus propios ojos. Si SCP-187 se rehúsa a abrir sus ojos durante los experimentos autorizados, o durante las inspecciones, el uso de espéculos palpebrales está autorizado. Todas las declaraciones hechas por SCP-187 deben ser grabadas y analizadas. Se debe prevenir que SCP-187 interactúe con el personal clase D que esté cerca del final de su ciclo. SCP-187 debe ser alimentada con cuchara. Todas sus comidas deben tener ligeros tranquilizantes. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.